A las 15:04 del 4 de septiembre, dos F-16 venezolanos rompieron la capa de nubes a 5.000 pies, ejecutando lo que los pilotos de combate llaman un ataque de gancho. El piloto líder se invirtió y tiró con fuerza de la palanca. El indicador de velocidad aerodinámica, un dial analógico de 1983, superó los 550 nudos mientras se dirigía hacia la popa del USS Jason Dunham. Su compañero de ala viró a la izquierda, lanzándose hacia el agua para dividir el enfoque defensivo del destructor. Dos objetivos, dos ángulos, un barco. Un ataque clásico en pinza. El único problema era que estos F-16 eran de última generación cuando la primera película de Top Gun estaba en los cines. Pero esto no era 1986. El destructor Sea Whiz se puso en alerta. Su cúpula blanca seguía al F-16 líder, mientras la segunda montura del barco giraba hacia el compañero de ala. 6 cañones en cada montura comenzaron su prerrotación, listos para arrojar 4.500 proyectiles por minuto. Dentro del centro de información de combate, los técnicos de control de fuego observaban cómo ambos sistemas lograban fijar los objetivos simultáneamente. El radar Spy no solo los estaba rastreando, estaba leyendo su autobiografía. Cada pulso de radar rebotaba en la aeronave 30 veces por segundo, dándoles toda la información que necesitaban para eliminarlos en cuestión de segundos. El F-16 líder salió de su picado a 500 pies. Con el posquemador rugiendo, su pulgar encontró el selector de armas. Un AIM-9L Sidewinder, el buscador infrarrojo, comenzó su escaneo circular, buscando calor en la longitud de onda de 3 a 5 micrones. Sin tono, sin fijación, nada. El misil buscaba el escape de un jet a 1000 grados Celsius, el espectro específico de emisión de CO2 para el que fue programado. Las chimeneas de los barcos emiten a 8 a 12 micrones a 200 grados. El Sidewinder literalmente no podía ver el destructor como un objetivo. Incluso si pudiera fijarlo, el alcance de 11 millas del AIM-9L era patético. Los F-16 modernos llevan AIM-9X con un alcance de 22 millas y capacidad de puntería fuera del eje, capaces de fijar objetivos que el piloto ni siquiera está mirando. Estas reliquias venezolanas tenían que apuntar su morro directamente a los objetivos como si todavía fuera 1983. El compañero de ala se niveló a 50 pies. Salpicaduras de sal cubrían su carlinga. Su altímetro de radar, cuando funcionaba, gritaba advertencias. El sistema se cortaba intermitentemente por debajo de 500 pies, un problema conocido desde 2018, que requería piezas que Venezuela no podía comprar, no podía robar y no podía fabricar. Ascendió desde 100 pies, siendo inmediatamente pintado por 3 radares diferentes. Su receptor de advertencia de radar, AN-ALR69, se encendió, pero solo en el hemisferio delantero. El cuadrante trasero izquierdo estaba completamente ciego, donde la infiltración de agua había corroído las conexiones de la antena. El trasero derecho era intermitente. Volaba medio ciego contra radares que podían atravesar un blindaje de plomo. Este era el problema de atacar un destructor Aegis con F-16 Block 15. No tener pods de puntería significaba no tener bombas guiadas por láser. No es que tuvieran alguna. No tener integración GPS significaba no tener GDAM. Su computadora de misión de los años 80 ni siquiera podía deletrear GPS. No tenían capacidad para el misil AGM-184 Spoon. La interfaz de armas no existía. No tenían misiles HARM para suprimir los radares del destructor. Todo su arsenal anticuque consistía en cañones y sidewinders que no podían ver barcos. Los F-16 modernos llevarían misiles AGM-158C LRASM, misiles sueltos con IA, que podían identificar barcos específicos desde 200 millas de distancia. Estos jets venezolanos estaban presentando para hundir un destructor Este era el con armas problema de diseñadas atacar para un derribar destructor MiG sobre americano. Alemania en 1985. No era un solo sistema de armas. Los pilotos venezolanos estaban ejecutando un ataque antibuque del libro de texto del pasado. Los Superetendard argentinos habían utilizado este perfil exacto para hundir el HMS Sheffield en las Malvinas. Acercamiento bajo, ascenso, lanzamiento Exocet, escape. Excepto que el Sheffield tenía un radar tipo 965 que tardaba 20 segundos en completar una rotación. El radar Spy del Dunham se actualizaba 30 veces por segundo. El Sheffield tenía huecos en la cobertura. El Dunham tenía 4 matrices fijas observando todo. Los misiles Sea Dart del Sheffield necesitaban guía manual. Los SM-6 del Dunham eran de dispara y olvida con buscadores activos. Era como usar tácticas de la Primera Guerra Mundial contra la Estrella de la Muerte. El piloto líder intentó adquirir el destructor con su radar APG-666 para un ataque con cañón.
El arreglo de barrido mecánico se movía de un lado a otro como un metrónomo, tardando 3 segundos completos por barrido. Luego cambió de modo de búsqueda a modo de seguimiento. Perdió toda la imagen aérea. El radar solo podía buscar o seguir, no ambas cosas. Los F-16 modernos pueden seguir mientras escanean, manteniendo la conciencia situacional mientras se enfrentan. Este piloto se quedó ciego en el momento en que intentó fijar el destructor. Peor aún, a 200 pies de altitud, el ruido de fondo marino abrumó el antiguo procesador. Cada ola parecía una montaña, el destructor aparecía y desaparecía como un fantasma. No tenía modo de búsqueda de superficie marina, ni procesamiento Doppler para filtrar el ruido. Intentaba encontrar un barco de 500 pies en un océano de ruido de radar, ajustando manualmente los mandos de ganancia mientras volaba a 580 nudos a 500 pies. Completamente ajeno a lo que sucedía debajo de ellos, el F-16 líder ascendió a 1000 metros, abortando su ataque con cañón. El indicador de combustible, asumiendo que los sensores no mentían de nuevo, mostraba 4.200 libras. 3 minutos de post-quemador habían quemado 2.400 libras. Su compañero de ala se unió, señalando con su mano su estado de combustible. Sin el enlace de datos Link 16, se vieron reducidos a contar con los dedos a 400 nudos. 5 dedos 2 veces, 5.500 libras. Los F-16 americanos habían recibido el Link 16 en 2002, creando una conciencia compartida entre las aeronaves. Esto, a su vez, hizo que su vuelo en formación se pareciera más a una pareja divorciada en una boda, juntos solo por apariencia. Se separaron de nuevo para otro ataque. El F-16 líder se lanzó hacia la proa mientras su compañero de ala se acercaba a la popa. Táctica clásica: dividir el fuego defensivo, forzar la priorización del objetivo. Excepto que el sistema Aegis no priorizaba, asignaba objetivos a cada sistema de armas. El destructor podía atacar 18 objetivos simultáneamente. 2 F-16 apenas eran un calentamiento para este sistema. Un simple cambio de interruptor y el SLQ-32 comenzó su sinfonía electrónica. Los radares APG-666 venezolanos, que operaban a una frecuencia fija de 9.3 GHz desde el primer mandato de Reagan, no tenían agilidad de frecuencia. Los radares modernos cambian de frecuencia miles de veces por segundo para evitar el atasco. Estos radares transmitían en el mismo canal que usaban cuando MTV todavía tenía videos musicales. El atasco era quirúrgico, insertando objetivos falsos a voluntad. La pantalla del piloto líder mostraba 3 destructores, luego 5, luego 1, luego ninguno. Su compañero de ala vio el destructor dividirse en 2 contactos que se movían en direcciones opuestas a velocidades imposibles. El piloto líder continuó su ataque a pesar del caos electrónico. Lanzándose desde 3.000 pies, superó los 550 nudos. El F-16 se estremeció, no por la aerodinámica, sino por la fatiga estructural. 40 años de mantenimiento venezolano, es decir, 40 años de esperanza, y J.B. Weld. La estructura del avión había excedido su vida útil en 15 años. La fatiga del metal se acercaba a lo crítico. Algo se partió detrás de la cabina. Probablemente no crítico, probablemente. La presión hidráulica fluctuaba a medida que el fluido se filtraba de sellos que debieron haber sido reemplazados hace años. La computadora de control de vuelo, llamar a esos circuitos análogos de los 80 computadora era generoso, compensaba lentamente. Los F-16 modernos tenían un sistema fly-by-wire digital cuádruplemente redundante. Estos tenían sistemas análogos doblemente redundantes, donde redundante era sobre optimista. qué sistema lograría el impacto si esto fuera real. El operador del Sea West demostró soluciones de disparo perfectas. 1,3 segundos, 97 proyectiles, intersección calculada al centímetro. El oficial de acción táctica explicó cómo 1 megavatio de energía electromagnética dirigida sobrecargaría los sistemas eléctricos del F-16. Los generadores, que ya funcionaban al 60% de su capacidad, no podían soportar la sobretensión. Los pilotos venezolanos estaban dando, sin saberlo, una clase magistral titulada «Cómo no atacar un buque de guerra moderno». Los F-16 hicieron una última pasada. Con los posquemadores en fila rugiendo, tronaron a 300 pies, sin lograr nada excepto convertirse en los fabricantes de ruido más caros del mundo. El piloto líder activó su radio para coordinar con su compañero de ala, una VHF encriptada sin salto de frecuencia.
No tenía ningún canal de comunicaciones encriptadas avanzadas como Half-Quick o Sengars. Esencialmente usaban radios con menos encriptación que un monitor de bebé de Walmart. Mientras los F-16 viraban hacia el sur, los indicadores de combustible se acercaban al bingo. El equipo de inteligencia catalogó todo. Cada emisión, cada frecuencia, cada error táctico. Mañana Maduro los enviaría de regreso con órdenes de ser más agresivos. Mañana los americanos no solo observarían, jugarían. A las 14:30 horas del 5 de septiembre, los mismos pilotos exhaustos se ataron a los mismos F-16 cansados. Habían pasado la noche siendo regañados por comandantes que habían sido regañados por Maduro. Las órdenes eran explícitas. Forzar una reacción. Conseguir algo para la televisión estatal. Los pilotos realizaron las comprobaciones previas al vuelo en aviones que no deberían haber estado volando. El sistema de navegación inercial del avión líder los mostraba a 20 millas de donde estaban. Deriva de un sistema que no se había calibrado desde 2006. No había integración GPS porque la computadora de misión de 1983 tenía menos potencia de procesamiento que un microondas. El receptor de advertencia de radar del compañero de ala estaba completamente muerto en 2 cuadrantes. Su horizonte artificial se congelaba durante 2 o 3 segundos aleatoriamente. Estaban volando piezas de museo en una revancha que ya habían perdido. Esta vez intentaron la división alto-bajo. Doctrina clásica antibuque de cuando los buques de guerra tenían puntos ciegos. Mientras el F-16 líder ascendía a 10.000 pies, el compresor de su motor se caló. ¡Bang! Como un escopetazo desde la cabina. Bajó el morro, reduciendo el ángulo de ataque. El motor se recuperó con un temblor. Eso no debería pasar. El F-100 PW200 necesitaba una revisión cada 4.000 horas. Este motor probablemente tenía 6.800 horas. Las palas del compresor estaban agrietadas por la fatiga. Cualquier maniobra sostenida causaría otro calado. Volaba un caza que no podía luchar. El destructor los había estado esperando desde el arranque de motor. El radar del E-2D Hawkeye detectó el despegue desde 200 millas de distancia. El radar Spy los adquirió a 180 millas. Al momento del despegue, cada activo americano estaba observando. Un submarino clase Virginia grabó sus comunicaciones a través de una máscara fotónica. Un dron MQ-4C Triton transmitía video infrarrojo 4K al Pentágono, donde los almirantes comían palomitas de maíz. Los pilotos venezolanos estaban repartiendo inteligencia gratuita como muestras de Costco un sábado. El piloto líder se invirtió a 12.000 pies y se lanzó en un picado de 60 grados. Más pronunciado de lo que se entrena, más pronunciado de lo inteligente. Sin un pod de puntería, estaba apuntando usando una retícula fija en su HUD, tecnología de cuando los teléfonos tenían cable. Los F-16 modernos con pods Sniper o Lightning podían identificar y rastrear objetivos desde 40 millas de distancia, designar múltiples objetivos, proporcionar guía láser para armas inteligentes. Este piloto estaba esencialmente adivinando dónde caerían las bombas usando matemáticas de la guerra del Vietnam. No es que tuviera bombas o soportes para llevarlas o computadoras para calcular los puntos de lanzamiento. El compañero de ala rozó las olas a 50 pies, confiando en su altímetro de radar que se cortaba por debajo de 500 pies. La sal rociaba su calina. El sello se había degradado, permitiendo que la humedad se infiltrara en todo. Su radar APG-66 no mostraba más que ruido. La falta de modo de búsqueda superficie marina significaba que el radar no podía diferenciar entre olas y barcos. Los F-16 modernos con radares APG-83ASEA tienen modos de apertura sintética que pueden mapear el terreno a través del clima, rastrear vehículos terrestres e incluso identificar barcos específicos. Este piloto volaba a ciegas, con instrumentos fallando, prediando que su navegación inercial de los años 80 fuera aproximadamente correcta. Ninguno de los pilotos sabía que el destructor estaba jugando con ellos electrónicamente. El SLQ-32 inyectó contactos fantasma en sus radares. Barcos apareciendo, multiplicando, desapareciendo. Sin radares de frecuencia ágil, sin contramedidas electrónicas, no tenían defensa.
La pantalla del piloto líder mostraba el destructor 30 grados a la izquierda de la realidad. Estaba atacando el océano vacío. El compañero de ala vio 3 destructores, luego 2, luego 5. El destructor había convertido sus sensores en caleidoscopios. Los F-16 modernos con pods SM-AN-ALQ-131 podían detectar y contrarrestar el atasco. Estos jets venezolanos estaban indefensos contra una guerra electrónica que no existía cuando fueron construidos. A 3.000 pies, la realidad visual no coincidía con el radar. El destructor estaba a 500 metros a la derecha de lo que afirmaba el APG-66. El piloto tiró la palanca a la derecha, soportando 5 Gs en una corrección de giro. Su traje anti-G, con fugas desde 2019, no podía mantener la presión por encima de 5 Gs. La estructura sobrecargada gimió. Algo en la raíz del ala izquierda hizo un sonido como de papel rasgándose. La presión hidráulica cayó un 20%. Si los cohetes de su asiento eyectable no hubieran caducado en 2018, si el paracaídas hubiera sido reempacado desde 2009, si el asiento estuviera sujeto por pernos de un F-5 estrellado, podría haber eyectado. Sin embargo, salió del picado a 800 pies, listo para intentarlo una vez más. El compañero de ala ascendió a 5.000 pies para un ataque cortante a las 14:47. Mientras se lanzaba, el Sea West del destructor finalmente elevó sus cañones, no para atacar, sino para hacer una declaración. 6 cañones giraron a la velocidad de disparo, creando ese distintivo zumbido de sierra. El radar de control de fuego lo fijó con datos de traqueo tan precisos que podía predecir qué remache fallaría primero. Pero el Sea West ni siquiera tuvo que disparar para derribar este producía el F-16. 60% de energía a través de un regulador de voltaje canibalizado de otro F-16. Las placas de circuitos en toda la aeronave estaban unidas con soldadura y oración. El aislamiento del cableado se había degradado hasta el punto en que los sistemas se cortocircuitaban aleatoriamente. Volaba una colección de fallas esperando a desencadenarse. Se lanzó a través de 3.000 pies. Su mundo explotó en alarmas. El radar Spy había cambiado de búsqueda a seguimiento, enfocando 60 megavatios de energía electromagnética en su aeronave. Su receptor de advertencia de radar, las partes que funcionaban, gritaba, pero no podía identificar los emisores. Sin actualizaciones de software desde 2006, no reconocía los radares modernos. Le advertía sobre amenazas que no podía nombrar desde direcciones que no podía determinar a niveles de potencia que no deberían existir. La suite de guerra electrónica estaba bombeando tanta energía a sus sistemas que su horizonte artificial se desestabilizó. Su compás de radar giró como una máquina tragamonedas. Su indicador de combustible parpadeaba entre vacío y lleno. Sus sensores estaban abrumados por la interferencia electromagnética. El piloto salió del picado a 500 pies. El medidor de Gs se clavó en 7.5. Su traje anti-G. Su visión se estrechó a un túnel. Durante 2 segundos, voló inconsciente. A 500 pies sobre el agua a 400 nudos, la computadora de control de vuelo degradada del F-16 apenas mantenía la estabilidad. Volvió en sí a 1500 pies, desorientado y con sabor a cobre. El piloto líder hizo una última pasada a las 14:49, empujando su F-16 moribundo al máximo posquemador. Mientras aceleraba a más de 500 nudos, el compresor dañado se caló de nuevo. Esta vez, no se recuperó. El motor había terminado. 6.800 horas de funcionamiento, finalmente cobrando su factura. El F-16 viró bruscamente a la derecha, a medida que el empuje simétrico tomaba el control. Retiró el acelerador, cambiando velocidad por control. Ahora se acercaba a un destructor a 300 nudos en un pájaro herido con 5 minutos de tiempo de vuelo restante, quizás menos. El oficial de acción táctica del destructor observaba la pantalla térmica, mostrando el motor del F-16 funcionando 200 grados por encima de los límites. El avión se estaba literalmente cocinando. El Sea West se alejó. Los hábitos profesionales son difíciles de abandonar. A 2.000 metros. La solución de control de fuego era perfecta. 1.3 segundos. 97 proyectiles. Tungsteno encontrándose con aluminio en un punto preciso del espacio. El dedo del operador flotaba sobre el botón de ataque. Un simple movimiento, y el F-16 venezolano se convertiría en una nube de aluminio. Ambos F-16 se agruparon para el viaje de regreso a casa. Quemaron 14.000 libras de combustible. Toda su asignación mensual para no lograr nada excepto proporcionar un alivio cómico. El destructor mantuvo el rumbo hacia Colombia, su tripulación ya olvidando el encuentro. Mientras cruzaban el espacio aéreo venezolano, el motor del piloto líder finalmente se detuvo. Logró un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Barcelona. El compañero de ala aterrizó con 300 libras de combustible. 90 segundos de vuelo restantes. La respuesta del Pentágono fue desplegar 10 F-35 Lightning II en Puerto Rico.
No por Venezuela. Habían sido programados durante meses. Pero el momento era perfecto. Contra los F-16 venezolanos, ni siquiera era una competencia. Era como traer un coche de Fórmula 1 para competir contra un carrito de compras al que le faltan 2 ruedas. Hasta luego.